¿Sabías que Eratóstenes midió el perímetro de la Tierra utilizando conceptos matemáticos que te enseñaron en la escuela? Hola, soy el profesor Jorge Flores. Te voy a contar una interesante historia relacionada con las matemáticas. Espero que te guste. ¿Quién era Eratóstenes? Eratóstenes fue un filósofo, matemático, astrónomo y geógrafo griego que nació en el año 284 a.C. en la ciudad de Cirene, región de lo que hoy es Libia, y falleció en el año 192 a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto. Primero repasaremos los conceptos básicos que Eratóstenes utilizó en su procedimiento histórico. ¿Sabías que si trazamos una recta perpendicular a una circunferencia, pues esa recta forzosamente se dirige al centro de la circunferencia? Ese es el primer concepto que utiliza Eratóstenes. El segundo concepto que Eratóstenes utilizó es el siguiente. Si trazamos dos rectas paralelas y las cortamos con otra recta, veremos que formamos bastantes ángulos. Los vamos a marcar: el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H. Pero curiosamente hay una relación entre ellos. Por ejemplo, el A y el B, si los sumamos, nos dan 180 grados, porque son ángulos suplementarios. Pero también hay otros ángulos que tienen una curiosa relación. Por ejemplo, el A y el D se llaman opuestos por el vértice, y esos ángulos valen lo mismo. En este caso, A es igual a D, porque son opuestos por el vértice. Pero también tenemos B con C, E con H y F con G. También vamos a ver el que nos interesa. ¿Qué pasa con este ángulo y este ángulo? Si vemos, son iguales también. Lo que pasa es que son ángulos alternos e internos. Y esos ángulos alternos e internos también miden lo mismo, que sería el caso también de D con E. Y también está A con H, pero esos serían ángulos alternos externos, el caso de B con G. Y bueno, entonces serían iguales por ser alternos e internos, que son los que nos interesan. El tercer concepto que utilizó Eratóstenes es el siguiente. Nosotros sabemos que una razón es la comparación en forma de cociente de dos cantidades. Pero si esa razón la igualamos con otra razón, tenemos lo que se llama una proporción. Y aquí viene una característica. Si yo no conozco un elemento de esta proporción, vamos a ponerle así: X. Yo no conozco este valor. Se puede calcular utilizando los otros tres. Claro, ya te acordaste. Se le conoce como cuarta proporcional o regla de tres. Entonces tendríamos que si este está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y con eso calculamos el valor que nos falta. En los años 70 del siglo pasado, revisando unas revistas, me encontré con el relato de Eratóstenes midiendo el perímetro de la Tierra. Me llamó mucho la atención. Posteriormente, en los años 80, se transmitió una serie de televisión que se llamaba Cosmos, con Carl Sagan, famoso científico norteamericano. Ahí también mencionó el hecho de Eratóstenes midiendo el perímetro de la Tierra. Pero ¿cómo le hizo? Mencionan que él, caminando por alguna ciudad, se dio cuenta que cuando tenía sed pidió que le dieran un vaso de agua.
Cuando quiso tomar más, le dijeron que ahí estaba el pozo, entonces él se dirigió hacia el pozo y se dio cuenta de que no proyectaba ninguna sombra, que los rayos del sol entraban paralelos a las paredes del pozo. Ese hecho le llamó la atención. Bueno, pues así se contaba. Sin embargo, investigando, parece ser que Eratóstenes esta información la encontró revisando un papiro, porque él era director de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, revisando un papiro, se dio cuenta de que en la ciudad de Asuán pasaba este hecho el día del solsticio de verano, que es el 21 de junio. En esa fecha, los rayos del sol entran perpendiculares a la circunferencia de la Tierra, provocando que en algunas partes, como en las paredes de los pozos de agua, no se proyectase sombra. Este hecho le llamó mucho la atención. Posteriormente, como él vivía en Alejandría, pues ahí lo que hizo fue ver qué sucedía y entonces se dio cuenta que en un pozo de agua, pues ahí sí se formaba una sombra. Y lo que él hizo fue medirla. Así empieza su cálculo famoso. Veamos lo que él hizo. Aquí tenemos la Tierra y entonces vamos a ver qué pasa con los rayos del sol. Este es el pozo de agua en la ciudad de Asuán. Y entonces vemos los rayos del sol que entran perpendiculares. Y como ya sabemos, forzosamente tienen que llegar al centro de la Tierra. ¿Sí? Posteriormente, en la ciudad de Alejandría, vemos un pozo, vemos que el rayo del sol entra así, formando ese ángulo. Lo que hacemos nada más es construir, prolongando este pozo que va a llegar al centro de la Tierra y formando aquí este ángulo alfa. Si nosotros prolongamos nuestra figura, tenemos el caso de las dos rectas paralelas cortadas por otra recta. Y entonces nos damos cuenta que este ángulo es igual con este por ser alternos internos. La ciudad de Asuán en ese entonces se conocía como Ciene y acá tenemos Alejandría. Entonces, lo que faltaría entonces es conocer esta distancia entre las dos ciudades, para lo cual también pues se cuentan muchas historias. Una, que mandó a sus ayudantes a medir esta distancia. Otra, que utilizó los datos que traían las caravanas que comerciaban entre las dos ciudades. Ellos también conocían la distancia. Otra, como él era el director de la Biblioteca de Alejandría, pues posiblemente ahí encontró ese dato. También se menciona que utilizó un regimiento del ejército para que ellos, caminando con pasos iguales, fueran midiendo la distancia entre Alejandría y Ciene. Se sabe que Eratóstenes calculó el ángulo alfa, según Cleómenes, que es otro astrónomo, utilizando un gnomón, que es pues le dicen un palo recto, que al ponerse vertical proyecta una sombra. Entonces, midiendo esto y conociendo la altura, esta pequeña medida de la sombra y conociendo la altura, se puede encontrar el ángulo que nos interesa. Entonces, Eratóstenes plantea la siguiente proporción. Si el perímetro de la Tierra
es a 360 grados, entonces esta distancia será a este ángulo alfa. Se sabe que Eratóstenes midió ese ángulo como 1/50, que más o menos es como 7.2 grados. Y la distancia que le dieron, esta distancia, fue de 500 estadios. ¿Por qué estadios? Porque era la medida de longitud que se utilizaba en ese tiempo, pero al respecto también tiene su historia. Había dos tipos de estadio. Un estadio que era el estadio egipcio, con un valor de 157.2 metros, o un estadio italiano, ático italiano, que tenía una distancia de 184.8 metros. Cualquiera que haya sido lo que utilizó, la proporción era la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace Eratóstenes? Pues dice, conozco este y conozco este, pero no conozco el perímetro. Entonces, si este está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y así es como encuentra el valor que estaba buscando. Resultados. Si utiliza el estadio ático italiano, el resultado son 250.000 estadios, que si lo multiplicamos por el valor de 184.8 nos da un total de 46.200 kilómetros. Si utilizamos el estadio egipcio, el perímetro de 250.000 estadios lo multiplicamos por su valor, que es 157.2, y lo cual nos da 39.300 kilómetros. Utilizando esos dos valores tenemos dos resultados. ¿Cuál es el más acercado? Bueno, para empezar, el resultado era difícil que le diera exacto, porque pues las consideraciones que estamos tomando son erróneas. Por ejemplo, la primera, la superficie de la Tierra no es completamente esférica, sino que se conoce como un geoide de revolución achatada. Entonces no es completamente esférica. Eso ya nos lleva a un error. El otro, utilizando el palo de madera para medir el ángulo, pues en ese entonces no se utilizaba la trigonometría, todavía no estaba bien establecida. Entonces Cleómedes, que es otro astrónomo, él menciona que utilizó más bien un compás. Con eso calculó el ángulo que utilizó, pero todo eso nos va dando errores. Ahora, como la Tierra es un geoide de revolución achatada, entonces resulta que tenemos pues dos perímetros. Si tenemos el del Ecuador, que sería el perímetro del Ecuador, ese es de 40.075 kilómetros. Y si calculamos el perímetro pasando por los polos, pues ahí resulta que es de 40.008 kilómetros. Entonces juzguen ustedes las diferencias. Como vemos, el que más se acerca es el de 39.300 kilómetros, utilizando el estadio egipcio, porque se acercaría precisamente al perímetro, pero sobre los polos. Pues bien, esto es lo que hizo Eratóstenes. Juzguen ustedes su ingenio y utilizando conceptos básicos de matemáticas. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame tu like. Y si quieres que te cuente otra historia o que analice algo de matemáticas, no se te olvide dejármelo en tus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.